Si Tales de Mileto es el primer filósofo occidental, Anaximandro de Mileto entonces es el primer escritor de la filosofía occidental. O por lo menos esto es lo que se dice comúnmente, ya que existe un fragmento del siglo VI que registra las opiniones que este hombre habría dejado por escrito. Pocas cosas se saben realmente sobre su vida. Nació cerca del 610 a.C. y murió en el 540 a.C. Su padre fue Praxíades, fue discípulo o asociado de Tales de Mileto, dibujó un mapa del mundo, introdujo el gnomon, una especie de reloj de sol, observó equinoccios y solsticios y fue un gran viajante como el resto de los milesios de la época. Se dice que escribió un libro en prosa llamado Sobre la naturaleza. Ojo, el título Sobre la naturaleza era un título genérico usualmente proporcionado por autores posteriores a falta de título original. Ese libro, si aún existe, hoy está perdido, pero estuvo disponible en los tiempos de Aristóteles y Teofrasto, en el siglo IV a.C. Tenemos un fragmento escrito por Simplicio, que habla sobre una parte del contenido de ese libro, y es acaso uno de los párrafos más importantes en la historia de la filosofía. Tengamos en cuenta que este fragmento es una versión de Simplicio sobre una versión de Teofrasto sobre lo que habría escrito Anaximandro. No sabemos si Teofrasto realmente vio el libro de Anaximandro. Es probable que sí, pero no de manera completa. Teofrasto también tuvo poca información de la sustancia original de la que habla Anaximandro. De hecho, puede ser que Anaximandro mismo no haya desarrollado el tema de forma detallada. Por último, consideremos que Teofrasto estuvo influido por el pensamiento de Aristóteles, quien tenía su propia interpretación de los presocráticos, y quizás sus opiniones estuvieron sesgadas y no se acercan tanto a las ideas originales. Pero bueno, esto que dijimos recién fue para ver un poco cuáles son los problemas para la reconstrucción de las ideas de los presocráticos. El fragmento en cuestión es el siguiente. De ellos que declaran que el arjé es uno, móvil y apeirón, Anaximandro dijo que el apeirón era el arjé y el elemento de las cosas que son, y fue el primero en introducir ese nombre para el arjé apeirón. Además dijo que el movimiento es eterno, en el que ocurre que los cielos se generan. Dijo que el arjé no es agua ni ninguna de las otras cosas llamadas elementos, sino otra naturaleza llamada apeirón, a partir de la que se generaron todos los cielos y los mundos en ellos. Las cosas perecen en las cosas a partir de las que se generaron, de acuerdo con la necesidad, puesto que cumplen pena y retribución entre ellas por su injusticia, de acuerdo con el ordenamiento del tiempo, como dice en cierto lenguaje poético. Muchas cosas están pasando acá, así que vamos a examinar un poco. Primero que nada, sabemos que hubo una cita literal debido a esa observación de lenguaje poético. En segundo lugar, arjé literalmente quiere decir fuente o principio. Muchos hoy en día dicen que Anaximandro fue el primero en usar la palabra arjé para referirse al principio de todas las cosas. El arjé es la sustancia primordial a partir de la cual todas las cosas fueron originadas, el mundo o el cosmos. Comúnmente decimos que los presocráticos buscaban el arjé y cada uno proponía algo distinto como sustancia. Esta interpretación se la debemos a Aristóteles, por supuesto. Podemos decir, según el fragmento, que para Anaximandro el arjé era esta cosa llamada apeirón, que en griego literalmente quiere decir sin límites o indefinido. Entonces ahora el problema es saber a qué se refiere exactamente cuando dice indefinido. O bien puede ser indefinido porque no fue identificado formalmente, como alguno de los elementos, aire o agua por ejemplo. O bien porque es indefinido en términos de espacio o tiempo.
Para Aristóteles ciertamente se trata de algo espacialmente infinito y es una cualidad de los materiales. Todos los físicos hacen al infinito una propiedad de alguna otra naturaleza que pertenece a los llamados elementos, como el agua o el aire, o lo que es intermedio entre ellos. Esto último que dijimos también refleja una especie de teoría de sustancias intermedias, o sea, un material que existe entre el agua y el aire. Es probable que Aristóteles insistiera en que para Anaximandro había un material arjé no especificado y espacialmente infinito. Para él, el arjé tenía que ser un elemento determinado. Esa era la opinión de Aristóteles, ya sea uno solo, una mezcla o algo intermedio. Y quizás Anaximandro no se refería puntualmente a una sustancia. Vamos a seguir complicando la cuestión de lo infinito o indefinido. De lo infinito no hay comienzo, pero este parece ser el principio de las otras cosas, y rodea todas las cosas y las maneja, como todos ellos dicen, quienes no postulan otras causas, como la mente o el amor, sobre y más allá del infinito. Y esto es lo divino, porque es inmortal e indestructible, como Anaximandro dice junto a la mayoría de los especuladores físicos. Este pasaje muestra al infinito como abarcador, divino, inmortal y acaso controlador de todas las cosas, porque dice maneja. Este párrafo seguramente se refiere a los milesios, a Heráclito y a Diógenes de Apolonia, es decir, los que postulaban una sustancia primaria infinita, sin causa y separada del movimiento. Ahora bien, el hecho de que lo infinito maneja o dirige todas las cosas no implica necesariamente un agente inteligente, ya que bien puede ser algo puramente mecánico. Sin embargo, sabemos que en tiempos arcaicos era común el pensamiento divino antropomórfico, y seguramente los milesios fueron influidos por esto. Por ejemplo, según Aristóteles, Tales de Mileto suponía que todas las cosas estaban llenas de dioses. Según San Agustín y Cicerón, para Anaxímenes el aire tenía naturaleza divina. Es probable que la forma en que el infinito nos controla o maneja sea porque proporciona una ley continua de transformación. Esta ley o regla aplica para los opuestos que alguna vez aparecieron a partir de lo indefinido, de modo que lo frío se vuelve caliente y lo caliente frío y así sucesivamente. El cambio en las cosas sucede de forma continua e indefinida. Enseguida vamos a ver esto puntualmente. El fragmento a su vez nos dice que lo infinito es divino e inmortal. Al respecto hay un epíteto homérico. Ulises le está hablando a Calipso, una criatura divina, y le dice: «Conozco muy bien que la prudente Penélope te es inferior en belleza y estatura, siendo ella mortal y tú inmortal y exenta de vejez». Entonces, hasta donde sabemos, Anaximandro le atribuyó a su Apeirón las cualidades que Homero le atribuyó a los dioses: inmortalidad y poder sin límites. Volvamos al fragmento principal. Anaximandro es el primero que menciona lo que podemos llamar la doctrina de los opuestos, que después aparece en Heráclito, Parménides, Empédocles, Anaxágoras y los pitagóricos. Seguramente la idea de los opuestos fue observada en la naturaleza. Las cosas húmedas se oponen a las cosas secas, lo frío a lo caliente, el agua al fuego. El cambio constante entre opuestos es descrito con una metáfora que se refiere a la sociedad. La prevalencia de uno por sobre otro es una injusticia, y luego un acto de restauración es ejecutado para restablecer la igualdad. De hecho, algo un poco más que la igualdad, ya que la víctima recibe algo que se le ha quitado al victimario. Los principales opuestos en el sistema cosmológico de este filósofo son lo caliente y lo frío, y son la fuente principal de cambio en el mundo. Empédocles diría que estas cosas
son en realidad elementos, fuego y agua respectivamente, o quizás fuego y aire, y que el cambio se debe a las fuerzas del amor y el odio. El párrafo dice de acuerdo con el ordenamiento del tiempo. Esto sigue con la metáfora de la justicia. Así que el tiempo acaso actúa como juez, o más bien jurado, dada la época. Y lo que se ordena es el nivel del castigo y el tiempo límite, justamente, para la retribución. Por eso es que las temporadas, invierno o verano, duran lo mismo, porque es justo que duren lo mismo, como si en el universo mismo hubieran leyes de justicia. Además, la idea de tiempo como juez ya había sido introducida por Solón, el poeta y legislador y uno de los 7 sabios de Grecia, junto con Tales de Mileto. La gran madre de los dioses olímpicos será mi mejor testigo de apoyo para esto, en la corte del tiempo. Negra tierra cuyos límites fijados en muchas piedras yo alguna vez removí. Antes era esclava, ahora es libre. Tanto en Solón como en Anaximandro se da a entender que la justicia se da con el paso del tiempo. Siguiendo adelante, es notable el uso del plural para referirse a los mundos, que son generados o creados. Esto puede significar 2 cosas. O bien se refiere a que el mundo se crea y se destruye sucesivamente, o bien que varios mundos coexisten. Es probable que Anaximandro creyera en mundos sucesivos antes que coexistentes, ya que no hay precedentes míticos o poéticos que hablen de varios mundos al mismo tiempo. Y además no hay nada en la naturaleza aparente que se asemeje a otros mundos, salvo eso sí, los cuerpos celestes, pero estos no eran vistos como mundos para Anaximandro, como veremos más adelante. Y alguien que sí creía en la pluralidad y coexistencia de mundos fue Giordano Bruno, quien vivió alrededor de 1000 años después del tiempo de Anaximandro. Y dicho sea de paso, no solo creía en otros mundos, sino también en extraterrestres. Sin embargo, volviendo a lo anterior, llegado al caso, tampoco hay algo en la naturaleza aparente observable que dé a entender la sucesión de mundos. Esta idea no deja de ser extraña. Podemos derivar una cosmogonía de este presocrático. Dice el fragmento: el movimiento es eterno y con él todos los cielos se generaron. Ahora bien, Aristóteles intentaba entender la postura de los que creían que el movimiento es eterno y no especificaban alguna causa del movimiento. Entiéndase por movimiento a la transformación de los elementos, por ejemplo, el pasaje de lo frío a lo caliente. Esto es un movimiento. Ya que algo que es eterno no puede tener causa, es decir, algo que estuvo antes, porque lo eterno siempre fue. Dice: ¿tuvo un inicio el movimiento en algún momento? ¿O ni se generó ni es destruido, sino que siempre existe y existirá por siempre, y es inmortal e incesante para las cosas existentes, siendo una especie de vida para los objetos naturales? Pero todos los que dicen que hay mundos infinitos y que algunos de estos se están generando y otros pereciendo, dicen que el movimiento siempre existió, mientras todos los que dicen que hay un solo mundo, sea eterno o no, hacen una suposición análoga acerca del movimiento. ¿Acaso, entonces, para Anaximandro, el cambio en el cosmos está ligado con la divinidad del apeirón, lo indefinido? Los atomistas, como Demócrito, por su parte dirían que el movimiento es puramente mecánico, sin la intervención de dioses o algo por el estilo. El siguiente pasaje brinda un par de detalles más sobre la cosmogonía. Él declara que lo que surgió de lo eterno es productivo o capaz de dar nacimiento a lo frío y a lo caliente. Fue separado en la generación de este mundo, y que una especie de esfera de fuego a partir de esto fue formada alrededor del aire, rodeando la tierra, como la corteza rodea al árbol.
Cuando esto fue dividido y aislado en ciertos círculos, surgieron el Sol, la Luna y las estrellas. Fíjense que describe cómo surgió nuestro mundo independientemente de la teoría de los mundos sucesivos o coexistentes. Lo eterno, como dice ahí, es probable que sea el apeirón. No queda claro si la palabra productivo se refiere a una generación biológica o mecánica. Es cierto que hubo mitos que explicaban el origen del mundo en términos de generación sexual o incluso de un huevo, el llamado huevo cósmico. Puede ser que Anaximandro haya recurrido a estos como una metáfora para desarrollar su propia cosmogonía. En cuanto a nuestro mundo, Anaximandro creía que la Tierra tiene forma de cilindro. Él dice que la Tierra es cilíndrica en su forma y que su profundidad es 1/3 de la de su ancho. Otro fragmento dice, su forma es curva, redonda, similar al tambor de una columna. De su superficie plana caminamos sobre una y la otra está en el lado opuesto. O sea, la Tierra es cilíndrica y nosotros vivimos en una de sus superficies planas. Más descripciones. La Tierra está en lo alto, sostenida por nada, pero permanece debido a su igual distancia hacia todas las cosas. Esto rompe con la idea anterior de que la Tierra es sostenida por algo. Tales, por ejemplo, creía que estaba sostenida por agua. En otro punto, los cuerpos celestes se generaron como círculos de fuego separados del fuego en el mundo y encerrados por aire. Existen respiraderos como especies de tuberías en las que los cuerpos celestes se exhiben. En consecuencia, los eclipses ocurren cuando los respiraderos son obstruidos. La luna se ve ora creciente, ora menguada, según el bloqueo o la apertura de los canales. El círculo del Sol es 27 veces el tamaño de la Tierra y 18 veces el de la Luna. El Sol está en lo más alto y los círculos de las estrellas están en lo más bajo. El Sol y la Luna son como anillos sólidos de fuego rodeados por aire, que dejan ver el fuego a través de una apertura. Los eclipses son bloqueos de esas aperturas, aunque no queda claro por qué son bloqueadas en primer lugar. La idea de tamaños proporcionados influyó quizás en Pitágoras. También este presocrático nos da unas explicaciones de fenómenos meteorológicos. Los vientos ocurren cuando los vapores más finos del aire son separados y cuando son puestos en movimiento por congregación. La lluvia ocurre por la exhalación que se emite hacia arriba desde las cosas debajo del Sol, y los rayos cuando sea que el viento estalle y rompa las nubes. Anaximandro refería todo al viento. El trueno, él dice, es el ruido de una nube golpeada. Al parecer el viento para este filósofo tenía cierta importancia, lo cual se relaciona con Anaxímenes. Por último, en este video, los siguientes fragmentos exponen algunas conjeturas bastante curiosas de Anaximandro acerca del origen del hombre y los seres vivos en general. Anaximandro dijo que las primeras criaturas vivas nacieron en la humedad, rodeada por cortezas espinosas, y que a medida que su edad incrementaba, se acercaban a la parte seca, y cuando la corteza se haya roto, viven un tipo de vida diferente por un breve tiempo. No es raro que la humedad parezca el lugar más propicio para el origen de la vida. Esto se conoce como la teoría de la generación espontánea. Fue formulada a partir de la observación de moscas y larvas que parece que surgen de la nada, o más bien de la humedad misma. Incluso el sabio Aristóteles la aceptaba para ciertos casos. Pero en lo siguiente la cosa se torna más interesante. Además, él dice que, en el principio, el hombre nació de criaturas de una especie diferente, porque otras criaturas son pronto autosuficientes, pero el hombre solo necesita una crianza prolongada.
Por esta razón no habría sobrevivido si esta hubiera sido su forma original. Cuando dice crianza prolongada se refiere al cuidado de los recién nacidos. Claro, porque si cuando yo nací necesité el cuidado de mi progenitor, y mi progenitor cuando nació necesitó el cuidado del suyo, y así sucesivamente hasta llegar al primer hombre, entonces el primer ser humano tuvo que haber sido criado por una criatura no humana. ¿Cuál podría ser dicha criatura? Anaximandro de Mileto creyó que surgieron del agua caliente y la tierra peces, o bien criaturas similares a peces. En estas el hombre creció, en la forma de embriones retenidos hasta la pubertad. Luego, por fin, las criaturas similares a peces explotaron y los hombres y las mujeres que ya eran capaces de alimentarse por su cuenta se levantaron. Entonces, en el principio los seres humanos fuimos criados alguna vez dentro del vientre de peces, y las siguientes líneas lo confirman. Las criaturas vivas nacieron de la humedad evaporada por el sol. El hombre era originalmente similar a otra criatura, es decir, a los peces. Por lo tanto, ellos, los sirios, en verdad reverencian a los peces por ser una raza y crianza similar. En esto ellos filosofan más apropiadamente que Anaximandro, ya que él declara no que peces y hombres se generaron a partir del mismo progenitor, sino que originalmente los hombres se generaron dentro de los peces, y que habiendo sido criados ahí, como tiburones, y habiéndose vuelto adecuados para cuidarse entre sí, salieron y tomaron la tierra. ¿Acaso se le ocurrieron esto de los peces como factores de crianza porque la tierra era humedad al principio? Entonces Anaximandro fue el primero en intentar explicar racionalmente el origen del hombre, y no muchos de los antiguos pensadores se ocuparon en eso. Sus explicaciones biológicas están entre las más creativas e imaginativas de la historia.